aprender a hacer una matriz de riesgos. Vamos a tener varios casos que analizar, muy sencillos para elaborar una matriz, que es una forma visual de poder tener una comprensión de la situación actual de una empresa. Así es que sin más, vámonos a compartir la exposición de hoy, ¿verdad? Cualquier duda, ya saben que nos pueden preguntar, con mucho gusto les estaremos atendiendo. Y estamos ya, me confirman si estamos bien con la presentación. Sí, ya se puede ver, Rick. Gracias. En la clase anterior estuvimos conversando respecto de lo que es la valoración del riesgo. Vimos algunos factores, vimos la comprensión del auditor, enfocado especialmente a una auditoría de estados financieros, ¿verdad? Hablar de riesgo normalmente nos tiene que llevar a un indicador. Nos tiene que mencionar factores de riesgo, ¿verdad? Factores que puedan incidir en la ocurrencia de un evento. Ya en la unidad de control interno y riesgo, pues indicamos que el riesgo es la probabilidad que existe de que ocurra un daño, ¿verdad? Hemos visto que hay varios tipos de riesgo. Desde el punto de vista de la información financiera, la norma menciona que el auditor tiene que tener la certeza de que en los estados financieros no incluyan incorrecciones materiales. Una incorrección material es un error, ¿verdad? Algo que distorsiona, que desfigura la información. Entonces, todo aquello que conlleve o que permita incorrecciones materiales en los estados financieros, pues es un factor de riesgo, ¿verdad? Vamos a llevar entonces lo que puede ocurrir en una empresa en relación a su proceso, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer a través de una matriz de riesgos. El nombre es un poquito complicado, pero vamos a empezar a verlo desde lo más sencillo, ¿verdad? Yo les he explicado que la parte de valoración del control interno, la valoración también del riesgo, la podemos hacer desde el punto de vista de la auditoría de estados financieros, cuando las secciones 315 y 330 nos dice: conozca cómo está la empresa, evalúe los factores de riesgo para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas de auditoría. Es el enfoque que hemos utilizado y es el mismo que vamos a utilizar en esta unidad. Sin embargo, hay una valoración del riesgo que se hace desde el punto de vista de la auditoría interna. Es bastante similar, sin embargo, son enfoques totalmente con propósitos diferentes, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando estén en auditoría 4 van a aprender a hacer una matriz de riesgos enfocada a la auditoría interna, enfocada al control interno, ¿verdad? Nosotros acá solamente vamos a tener una comprensión de la condición actual para propósitos de la auditoría. Es necesario entonces que se haga una identificación de los riesgos. ¿Se recuerdan cuando conversamos con respecto a los tipos de riesgo? Riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección. Ahí yo les expliqué, por ejemplo, que en un supermercado hay un riesgo inherente en mostrar la mercadería al público porque esa es su forma de hacer negocio. Hablamos con respecto a un banco que es necesario que tenga efectivo porque tiene que cambiar cheques, tiene que recibir posiblemente depósitos, dar cambio, ¿verdad? Vimos también una ferretería, un inventario de una ferretería que es muy numeroso, con productos posiblemente muy pequeños, algunos de un valor importante, que pudieran perderse. Entonces,
A eso se refiere la identificación de riesgos, ¿verdad? ¿Cómo es el entorno de la organización que nosotros estamos auditando? Normalmente en la identificación de riesgos es importante hacer un listado. No necesariamente vamos a la primera a ordenarlos. Podemos hacer como una lluvia de ideas. Conforme nosotros vamos apreciando o identificando un riesgo, lo vamos anotando en un listado. Posteriormente, le vamos a dar una valoración al riesgo, ya lo podemos clasificar de el riesgo más importante al riesgo menos importante, y de esta manera lo vamos a graficar, ¿verdad? Eventos que pudieran ocurrir, en este caso, si se da el incumplimiento de un marco legal regulatorio, puede ser que la empresa incluso deje de funcionar o de continuar como empresa en funcionamiento. Hemos hablado de esto, ¿verdad? Si tienen problemas con la SAT y la SAT los demanda y gana la demanda, posiblemente la empresa pudiera irse incluso a la quiebra, ¿verdad? Entonces, derivado de un incumplimiento legal, puede existir un riesgo grande, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un sindicato en la empresa y no hay suministros o hay un descontento laboral, podría ser que entraran en un paro, ¿verdad? Que ya no es tan común. Sin embargo, podría ser que una condición interna de la empresa también, que no necesariamente es del área financiera, pudiera crear un factor de riesgo. Si en un momento dado la empresa es muy especializada y necesita mano de obra calificada, y en el medio han entrado empresas con la misma actividad y pagan mejor, posiblemente la mano de obra que nosotros tenemos dentro de la empresa, que incluso hemos formado, por un mejor salario, se puede ir con la competencia, ¿verdad? Ese es un factor de riesgo también. Por ejemplo, actividades siempre en contra de las leyes del país, ¿verdad? En este caso, leyes de tipo financiero. Si se da ese incumplimiento, podría haber un efecto irreversible. Estos fraudes también ya los hemos conversado, ¿verdad? Ustedes saben que un fraude es un hecho intencional y donde se da la colusión, dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un perjuicio a la empresa, ¿verdad? Si se diera un alto nivel de competencia en el mercado, nuestra materia prima es cara, la competencia obtiene materia prima más barata, eso les permite dar a un menor precio de venta a los artículos, podría ser que nos afecte, ¿verdad? El tema informático en general es un factor de fraude, es un factor también de riesgo, perdón, y podría incurrir incluso en un fraude, ¿verdad? Cuando analizamos el tema de el riesgo por asociación con el cliente, hablamos de la reputación de la empresa, ¿verdad? Si la empresa, por ejemplo, por algún tema de cumplimiento de leyes, es demandada, o por ejemplo que no esté facturando, que no tenga sus documentos autorizados, y SAT llegara aplicando la ley y da un cierre por un juez, podría ser que la empresa cierre actividades por un tiempo 5 o 10 días, ¿verdad? Entonces eso, independiente que se pague la multa, es un daño reputacional para la empresa. Veíamos el principio de control interno, la alta rotación de talento humano o de personal, ¿verdad? Derivado de demandas, siempre está la posibilidad de que terceros pudieran demandar a la empresa. Lo vimos también en la nota de contingencias, ¿verdad? Accidentes laborales que pudieran causar un efecto adverso, ¿verdad? No solamente por un daño a la vida humana, sino el efecto que pudiera causar el correr con gastos o una posible demanda, ¿verdad? Aspectos totalmente ajenos a la empresa, como catástrofes naturales, ¿verdad? Un terremoto,
un huracán, un desbordamiento de un río, en fin. Esos son factores de riesgo que nosotros podríamos identificar. Como pueden ver acá, tengo una lista bastante desordenada de ejemplos, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna duda, recuerden que pueden preguntar. Tenemos luego que hacer una evaluación de la probabilidad e impacto. Estas dos palabritas les recomiendo que ya también las incorporen en su vocabulario profesional. Probabilidad e impacto. ¿Cómo lo relacionamos con el riesgo? La probabilidad que ese evento adverso que hemos previsto ocurra. ¿Es muy probable que ocurra o es poco probable que ocurra? Eso lo vamos a ir definiendo conforme las características de cada factor de riesgo que hemos identificado, ¿verdad? El impacto. ¿Qué tanto daño le va a causar a la organización? ¿Será que si ocurre esa identificación de riesgo que hemos tenido, va a incapacitar a la empresa, o sea, le va a impedir que continúe en marcha, o será un evento que al final no le haga mayor efecto, ¿verdad? Entonces, vamos a medir acá qué tan cerca o lejos está de que ocurra el evento y qué tan impactante va a ser para la empresa, ¿verdad? Entonces tenemos identificados ya todos los factores de riesgo, ¿verdad? Como lo hicimos en el listado. Vamos a hacer una asignación o una relación, en este caso, de números y letras, ¿verdad? No tiene nada que ver con los papeles de trabajo, simplemente es un orden. Vamos, por ejemplo, a establecer una identificación para la probabilidad donde podríamos hacer una escala muy simple del 1 al 5. Si yo determino que el riesgo o la probabilidad de que ocurra es improbable, o sea que no va a ocurrir, entonces le doy una ponderación de 1 o lo voy a graficar en el nivel de probabilidad más bajo. Si existe alguna posibilidad, lo voy a clasificar como un riesgo tipo 2. Si es intermedio, voy a identificarlo como ocasional. Y probable es que sí hay muchas posibilidades de que esto va a ocurrir. Y el riesgo frecuente es el que tiene más probabilidad de que ocurra. Las palabras que se utilizan son solamente para ejemplificar y ayudan a este ordenamiento. Yo les recomiendo que más lo tomen como una categoría donde tenemos 5 opciones de riesgo, que va de menos el número 1 a más el número 5, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, ¿es posible, no es posible? ¿Es ocasional porque se dio solo una vez? ¿Es probable o improbable? ¿Es frecuente o no frecuente? Ahí nos vamos a perder un poco en el análisis, ¿verdad? Nos vamos a quedar con la categoría de 1 a 5, ¿verdad? Y esto lo vamos a usar para definir la probabilidad del evento. Y esta sería una primera impresión de una graficación de la probabilidad. Si pueden apreciar, espero que logren distinguir la diferencia en colores, por lo menos entre el rojo, entre el verde y el amarillo y naranja. Podría ser que por la resolución se perdiera un poco, ¿verdad? Pero imaginen ustedes que estos factores o valores que hemos asignado están relacionados con un semáforo, ¿verdad? Valores 1 y 2 en color verde quiere decir que no hay ningún problema, incluso aunque ocurrieran,
el efecto no debería ser devastador para la empresa. El 3, que es ocasional, está en amarillo, como quien dice, ya es una precaución, ¿verdad? Pasarse en amarillo es un indicador de precaución, no deberíamos. El número 4 es un color naranja, que sí se logra distinguir un poco ahí, ¿verdad? El naranja es donde normalmente los malos conductores se pasan el semáforo. Dicen, es que no estaba en rojo, estaba en color ladrillo o naranja, ¿verdad? Es ese momento justo del cambio. Este color naranja implica ya una alta probabilidad de que este evento adverso ocurra, o el factor de riesgo. Y el número 5, como está en color rojo, ya significa precaución, ¿verdad? Si estamos graficando en número 5, significa que es muy probable que el evento ocurra, ¿verdad? Me detengo hasta acá y les hago la pregunta de siempre. ¿Hay algún comentario, alguna duda que aclarar? De mi parte no, Lick, todo bien. Gracias por responder. Ya saben que nos gusta llevarlos amarraditos, ¿verdad? Un día de estos, cuando fue el sábado, como les conté que sí me gusta ir al mercado, solo por respeto a la señora y la privacidad no tomé una foto, porque iba una señora con su niño amarrado. Fíjense ustedes, la señora llevaba algo, no sé, porque no era un collar o algo así, simplemente era una prenda, algo de tela que se amarró en la cintura, y en la cintura el niño iba bien amarrado. Entonces el niño iba rebotando por todos lados porque había gente, entonces se trababa y la señora lo llevaba ahí. Así los llevamos a ustedes, amarraditos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora entonces. Una pregunta, Alex, perdón. Sí, sí, sí. Alexis Marroquín pregunta, licenciado, disculpe, ¿solo se puede valorar de 1 a 5? No entiendo la pregunta. Que si solo se puede valorar de 1 a 5, como Eh, ahí en los cuadritos. Sí. sí, vean, el tema es que hay modelos, ¿verdad? Esto es un primer ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo. Yo he visto modelos donde solamente grafican de 1, 2 y 3. 1 verde, 2 amarillo y 3 rojo. He visto escalas de 10 en 10, de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, no necesariamente solo de 1 a 5. Este es un ejemplo, ¿verdad? Conforme ustedes trabajen o en la firma donde trabajen o en la empresa, esto se puede modificar, ¿verdad? No necesariamente siempre será de 1 a 5. Esto es a criterio del auditor, ¿verdad? Bueno. Aquí vamos a ver un poquito la consecuencia de que esto pudiera ocurrir en cada uno de los factores, ¿verdad? Dice así como para el impacto, esto implicaría donde antes teníamos numerales, ¿verdad? Ahora es el efecto que le va a causar. ¿Se recuerdan que teníamos dos frecuencias, ¿verdad? La probabilidad y el impacto, o la consecuencia que va a causar. Acá colocamos las letras donde A es el que menor efecto pueda causar y donde la letra E es el mayor efecto adverso que pudiera tener la organización, ¿verdad? Al igual que lo hicimos con la probabilidad, lo hacemos también con el impacto o la consecuencia del factor de riesgo que hemos identificado. Las palabras también, no necesariamente quiero que se vayan a poner a buscar la definición de cada una de estas para poder graficar, ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo con algunos porcentajes para que a ustedes les sea más fácil
distinguir cuándo lo vamos a colocar en una literal A y cuándo lo vamos a colocar en una literal B. Siempre con fines didácticos, ¿verdad? Ya en la práctica profesional, ustedes con su juicio, con su experiencia, van a poder elaborar las gráficas en cada empresa que ustedes analicen, ¿verdad? Entonces, no quiero leer lo que dice la diapositiva porque sería como que muy aburrido, ¿verdad? Ya entendimos que A es el menor factor de riesgo en el impacto y la literal E es el mayor impacto que pudiera causarle a la organización si esto ocurriera. Vamos a ver entonces. Vimos un caso de una huelga. Pensemos ahora en que la empresa tiene problemas de mano de obra calificada. Escucho. Pensé que alguien quería preguntar algo, ¿no? No, nadie ha levantado la mano. Es que escuché un sonido por ahí, pero bueno. Gracias. Gracias, Luis. Por ejemplo, si tenemos una empresa que necesita mano de obra calificada y de pronto identificamos que la mano de obra calificada por el sector donde está la empresa es un factor de riesgo, ¿verdad? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan probable es que nos quedemos sin mano de obra calificada? Si asignamos un número 3, podríamos pensar que estamos en una probabilidad media, ¿verdad? Porque ya vimos que estamos del 1 al 5. ¿Qué tanto causaría un impacto o un efecto si esto sucediera? Si definimos que está en una literal C, también sabemos que es intermedio, ¿verdad? Podría suceder, pero con las condiciones que estamos evaluando, al colocarlo en una literal media o C, es un riesgo moderado, ¿verdad? Entonces tendríamos una combinación de un número 3 con una literal C. Automáticamente ustedes podrían leer acá, ¿verdad? En el 3C, que el 3 identifica la probabilidad y la literal C, el impacto. Como ya conocemos las escalas de asignación de ocurrencia o efecto, sabemos que son términos intermedios, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto, por ejemplo, acá está la literal C en medio y acá está el número 3 en medio, ¿verdad? Entonces, podríamos tener una combinación, ¿verdad? De que es muy probable que el efecto adverso se produzca y es un número 5. Sin embargo, cuando vamos a ver el efecto, podría ser una literal A, ¿verdad? Entonces, sería que el evento es muy probable que ocurra, pero el impacto, aunque ocurriera, sería muy bajo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener variedad de combinación de literales. Veamos entonces para llevar esto a una matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos va a ser una combinación entre los dos aspectos que ya hemos considerado, la probabilidad y el impacto. Vamos entonces a combinarlos y mostrarlos en una gráfica. Bueno, más que gráfica, en un cuadro, ¿verdad? Es muy similar a los cuadros que hemos visto anteriormente. Entonces, si nosotros tenemos primero el listado de los factores de riesgo, tenemos una valoración, como ya lo hicimos, entonces el siguiente paso será trasladarlo a una matriz de riesgos. ¿Qué nos va a permitir la matriz de riesgos? Tener visualmente cómo están los factores de riesgo de la empresa. De allí pueden devenir, primero, acciones de control interno, si el enfoque es para auditoría interna, o pueden venir pruebas sustantivas para
la auditoría de estados financieros, ¿verdad? Veamos entonces la matriz de riesgo. Si llevamos el ejemplo de falta de mano de obra calificada a la matriz de riesgos, se las presento, allí la tienen ustedes. Ya tenemos la combinación de forma vertical de la probabilidad que tenemos acá y la consecuencia o impacto que esto pueda ocasionar. ¿Se recuerdan que anteriormente los colores los teníamos siempre en la parte inferior, verdad? Pero ahora, como estamos haciendo la combinación de la consecuencia con la probabilidad, el área de los colores se nos va moviendo, ¿verdad? Empezamos por el verde, el amarillo, la franja naranja y la franja de rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué en este cuadrante que yo tengo acá en el cuadro inferior izquierdo, tengo, fíjense, acá está, una probabilidad 1 y una consecuencia o impacto A? 1A significa, ¿verdad?, que es poco probable que ocurra, y si ocurre, el impacto será muy insignificante o muy poco. Por eso está en color verde. Si yo tengo, por ejemplo, probabilidad 2, ¿verdad?, y tengo siempre el cuadrante de consecuencia literal A, también, ¿verdad?, es más probable que ocurra porque está en 2. El efecto será insignificante. Entonces, por eso está también en color verde. Igual me voy acá, ¿verdad? Sin embargo, si ya nos trasladamos a una combinación de consecuencia B con una probabilidad ocasional 3, entonces ya vemos que estaría en amarillo. Debería de empezar a llamarnos la atención, ¿verdad? Y así vamos hasta llegar al cuadrante de la intersección de la consecuencia E y la frecuencia 5, ¿verdad? Se recuerdan que 5 y E son los más impactantes y los que más posibilidades de ocurrir tienen, ¿verdad? Pregunto, ¿hay algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cómo comprendemos esta matriz de riesgos? ¿Alguien me puede responder? Licenciado, fíjese que a mí sí me quedó duda más que todo con la forma de los colores, porque supongamos que es ocasional. ¿Cómo podríamos saber exactamente que iba en el cuadro tal vez de moderado o peligroso? Porque el ocasional ahí ya cambian los dos colores, o sea, ya el grado de dificultad, no sé. ¿Cómo ¿Cómo así? podría ¿Cómo uno así? Explícame cómo porque podría, no entendí. sí, cómo podría uno saber en qué cuadro iría el grado, pues? Porque sí sabríamos de que es posible y que supongamos que es peligroso. Pero posible y peligroso no tiene el mismo impacto que ocasional y moderado. Entonces, ¿cómo es que uno califica en sí cuál es el mejor, la mejor consecuencia y probabilidad? Te entendí, no Ay, tengas pena. gracias. Bueno, miren pues, eh, para empezar, la gráfica la vamos a utilizar ya con los colores, ¿sí? Estos, incluso yo les voy a compartir el formato para que no hablemos de cosas diferentes. Entonces, los colores, conforme la combinación de probabilidad y consecuencia, los colores ya están dados, ¿verdad? Ok. Si tú ya identificaste que es una probabilidad número 2 posible, si ya estamos identificados en posible, puede ser que sea un impacto o consecuencia A, B, C, D o E. Pero por eso nosotros antes tenemos que haber hecho esto, miren.
Primero dice que vamos a hacer una identificación. Bueno, ya lo identificamos. Luego hacemos una valoración. En este momento que nosotros estamos viendo acá, sin ver la gráfica final, si nosotros hemos dicho que, por ejemplo, la falta de materia de mano de obra calificada, dijimos que es un valor número 3, ya sabemos que en la probabilidad, cuando yo lo grafique, voy a buscar que sea ocasional número 3, ¿verdad? Si nosotros tenemos ya la medición del impacto o la consecuencia, ¿verdad? En este momento es cuando nosotros tenemos que elegir una literal. La A, la B, la C, la D o la E. Entonces, lo que vamos a hacer ya en nuestra gráfica de la matriz de riesgo es básicamente trasladar esta información. Yo en ese momento ya no debería de ponerme a pensar en dónde lo voy a colocar. Sin embargo, les voy a enseñar una forma que creo que para efectos didácticos les va a ayudar a ustedes a saber exactamente en qué valoración se tienen que colocar. Entonces ya identificamos. Allá era número 3, acá era literal C. Y este era el ejemplo que yo les ponía. Miren, estamos ante un caso 3C. Me voy a la matriz de riesgos que ya explicamos y busco número 3, ocasional. Ya. Ahora, ¿con cuál combino? Con la literal C, que es el impacto o la consecuencia moderada. ¿Sí? Entonces ahí yo no debo de confundirme en este momento si yo ya identifiqué cuál es la categoría en cuanto a la probabilidad y en cuanto al impacto. ¿Te ayuda esa explicación? Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, porque, o sea, que primero sí, fijo, tendríamos que tener los dos. No es como que si uno viniera y ya colocara en la tabla el dato. Sería siempre analizar los dos. Sí. Yo les doy la explicación, digamos, básica de cómo es un orden de llevar esta matriz. Sin embargo, les voy a enseñar una forma que es mucho más sencilla si nosotros solamente vamos a construir la matriz de riesgos, que así está planteado el ejercicio que vamos a ver hoy. Entonces, tu duda es bien fundamentada y es razonable, ¿verdad? Si yo estoy frente a una matriz de riesgos, ¿cómo sé en qué cuadrante voy a colocar yo el factor de riesgo que hemos determinado o la condición que podría afectar a la empresa, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver en un momento. ¿Alguien más? Gracias, licenciado. A tus órdenes. Y si quieres que vuelva a explicar, con gusto lo hago, no hay ningún problema. Lindsay Pérez levantó la mano ahorita. A ver, Lindsay, apareció. Buenas tardes, licenciado. Me surge la duda, digamos, como esto es cuestión de análisis, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo colocara que la falta de mano de obra calificada está en peligroso, pero realmente la respuesta correcta es moderado? ¿Cómo sabría yo que mi análisis es correcto? Tendría que ser porque, o sea, ya en la vida real tendría que ser el auditor me lo diga o porque alguien más me diga, mira, aquí está equivocado, o no sé, me surgió la duda. Gracias. Fíjense que estamos en este momento aprendiendo a presentar una matriz de riesgos. Cuando uno trabaja un caso, llamémosle más directo, puede ser que nosotros incluso trabajáramos tanto la probabilidad como la consecuencia o impacto para llegar a determinar esto que tú me pides con números. Entonces, por ejemplo, que identificáramos que improbable equivale a 5, posible a 10 y así nos vamos. Y la consecuencia también de 5 en 5. Casi sería lo mismo que estoy haciendo yo en la valoración, porque diríamos, por ejemplo, 5 por 5, 25. Y sería el valor menor que yo tendría acá, ¿verdad? 5. Si yo tuviera, por ejemplo, acá 5, 10, 15, 20, 25 por 25, entonces le asignaría acá el valor, ¿verdad? 625.
Es casi lo mismo, o sea, con números lo podríamos hacer también en una tabla en Excel, pero repito, eso lo vamos a aprender a hacer en auditoría 4, porque incluso podríamos utilizar una valoración de riesgo que es un enfoque llamado POSO, ¿sí? Pero no quiero que vayamos tan amplio ni tan adentro, porque estamos en una primera impresión de una matriz de riesgos, ¿verdad? Espero que con el ejemplo que les voy a colocar hoy logremos afinar esa duda y quizá un poquito el temor. ¿Qué pasa si yo lo clasifico en, por ejemplo, 5E y nosotros con Eunice lo categorizamos como 4D? Habría un cuadrito de diferencia y eso podría ser que sacaran mal los ejercicios. Pero, repito, les voy a dar un chivo para que esto nos cuadre a todos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? William Cruz levantó la mano, Lick. William, por favor. Buenas tardes, Lick. Nada más como aporte, pues en la empresa que trabajé, yo miraba mucho la matriz de riesgos y como para aporte a lo que mencionaba Lindsay, pues ellos lo hacían de forma numérica, así como usted mencionó, ¿verdad? Multiplicando uno por uno, y ponían una escala, ¿verdad? Y en base al resultado de una multiplicación, pues ya asignaban el color. Pero antes de dar como el veredicto final, si era lo que decía Lince, ¿verdad? Probable menor o probable moderado, pues la persona que hacía o la matriz de riesgos o la llenaba como tal con los datos y la información, pues por ejemplo le daba así como acá, ocasional moderado. Pero resulta que la persona que supervisaba quién hacía la matriz de riesgos, pues decía, no, esto no puede ir acá, debe de ir en otro cuadrito. Entonces ya eran como dos personas las que supervisaban eso. Y si había un error, pues ya lo cambiaban y lo corregían, ¿verdad? Solamente. Gracias por la excelente aportación, William, ¿verdad? Porque, como les digo, estamos en un primer encuentro con esto, ¿verdad? Para que primero conozcamos cómo es una matriz. Y les repito, pueden haber los cuadros, las formas, o sea, esto es creatividad. Hay muchos autores, hay mucha información. Incluso podría ser en un diagrama que tuviera burbujas, por ejemplo, ¿verdad? En lugar de cuadros fueran burbujas y las burbujas estuvieran colocadas de tal manera que nos den a nosotros la impresión de un poco riesgo, mediano o mucho, ¿verdad? Entonces, acá estamos haciendo una combinación de probabilidad y efecto consecuencia y estamos incorporando los colores para que veamos cómo nos queda posiblemente una gráfica en la vida real. Cuando tengamos el ejercicio que vamos a resolver hoy, que ya se los van a compartir, se van a dar cuenta cuál es la lectura que hacemos de una matriz de riesgos. ¿Estamos bien? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Por el momento ya no hay nada en el chat, Lick, ni manos levantadas. Muy bien, gracias. Entonces, ¿para qué nos va a servir a nosotros esta matriz? Básicamente es para tener como un panel de control, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de administración financiera, hay muchas formas como se puede llegar a una administración estratégica. Las empresas hoy día normalmente tienen un plan estratégico de cómo van a llevar a cabo su actividad. Tienen una serie de indicadores que les permiten llegar a saber si van bien o van mal en el cumplimiento de metas y objetivos. Esta matriz es una herramienta que sirve también para saber si de pronto tenemos varios factores adversos que están en zona roja, ¿verdad? Si están en zona roja, la administración tiene que tomar una acción, una consideración. Si están en verde, no significa que no hagamos nada, ¿verdad? Para efectos de auditoría de estados financieros, nos sirve para saber en dónde o en qué vamos a confiar, ¿verdad? Si yo encuentro que hay cuentas que están en área verde,
Yo digo, voy a aplicar mis procedimientos normales, ¿verdad? Los que defino conforme una valoración de un sistema de muestreo. Sin embargo, si tengo, por ejemplo, que inventarios está en una zona roja, como ya vimos, esa combinación de una gran probabilidad y un gran impacto, yo como auditor voy a decir, tengo que poner más pruebas en el rubro de inventarios, porque o está descuadrado, o el sistema de inventario está malo, o los productos están dañados, ahí me puede pasar cualquier cosa, pero yo ya lo pude observar, ¿verdad? Y lo que hace es orientar la acción de, en este caso, la auditoría de estados financieros o, como decía William, la acción de la administración con respecto a qué respuesta le va a dar a sus riesgos, ¿verdad? Vamos a ver qué tengo yo por acá, porque aquí está un exalumno. Les cuento que este muchacho ya está en privados. Espero verlos a ustedes así un día de estos. A ver qué mensaje nos tiene. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Walter Taracena. Pues fui exalumno del licenciado Garrido el año pasado en todo esto de la pandemia. Pues como todos, ¿verdad? Comenzamos clases presenciales en el primer parcial, todo fue presencial. Previo al segundo parcial, ya días antes, o sea, nosotros íbamos a comenzar parciales cuando se notifica que el primer caso en Guatemala y se cierra la universidad. Y empieza toda esta pesadilla, no solo de la pandemia, sino de las clases virtuales que ustedes me comprenderán al 100. Pues, ¿qué puedo expresar yo respecto al curso de auditoría? Miren, ustedes ya conocen al licenciado Garrido y saben que es una persona llena de ocurrencias, que no es solo dar la clase y ya, sino que es comprender la clase a través de molestadera, a través de ejemplos, a través de la teoría, a través de actividades extracurriculares que otros licenciados dirán, eso no importa, pero como estudiantes ustedes me van a comprender que sí importa, que es algo que sí hace que nosotros comprendamos de una mejor manera. ¿Qué les puedo aconsejar yo a ustedes? Aprendan un montón al pie de la letra lo que el licenciado les explique, tanto en auditoría 1 como ahorita en auditoría 2, que es el curso que están llevando. Aprovechenlo al 100. Yo actualmente estoy en el 8º semestre, cursando el 8º semestre, y no saben la jodida que se lleva uno en las demás auditorías. Después de la auditoría 2, auditoría 3 y 4, que es la que estoy llevando actualmente, es un dolor de cabeza. No porque sea difícil propiamente la auditoría, sino porque, ya se van a dar cuenta, les adelanto un poquito del sufrimiento que van a llevar el resto de la carrera en auditoría. Ahí se los dejo en suspenso. No los quiero aterrar, pero sí van a sufrir. Solo les digo, pongan atención un montón al licenciado Garrido, porque si yo he ganado esas auditorías han sido gracias a las explicaciones que de él aprendí en auditoría 1 y auditoría 2, porque de ahí en adelante no explican nada. Nada es nada. Se los juro. Ustedes cuando estén llevando cualquier otra auditoría se van a recordar de mí y van a decir, tenía razón aquel. Y pues eso es básicamente lo que yo les podría decir. Aprovechen las clases del licenciado Garrido. Ustedes saben que es una persona que le gusta apoyar al estudiante con repasos, calificando de manera consciente, que son pocos los licenciados que lo califican de esta manera y ustedes lo han de saber al 100%. No sé, en área profesional son peores todavía. Entonces, eso es lo único que les puedo decir. Sigan adelante, compañeros. Gracias a los consejos del licenciado Garrido, no me lo están preguntando, pero hoy estoy en un lugar de trabajo muy bueno, donde he logrado aplicar conocimientos que he aprendido de él, y con él tenemos una relación de amistad, aparte de ser que fui su alumno y es mi maestro, entablamos una relación de amistad en la cual se siente el apoyo de él
hacia el estudiante, hacia uno como persona, y ustedes ya lo han de haber sentido, ya lo han de haber experimentado, porque esa es la forma de él. Entonces, sigan adelante, compañeros, aprovechen todo al máximo en los materiales de él que les van a servir hasta para tareas. Yo acabo de hacer una tarea hace un par de meses, bueno, como mes y medio, que era algo de auditoría que él enseñó en el primer curso de auditoría. Imagínense, voy para auditoría 4 y utilicé material de él de auditoría 1. Entonces, sí es muy valioso su material, guárdenlo, atesórenlo, porque sirve un montón. Sigan adelante, es todo lo que les puedo decir. Y prepárense para el sufrimiento que les espera durante el resto de semestres. Y pues eso, pasen feliz tarde y saludos. Otro enfoque, ¿verdad? De Walter David. Muy participativo y como les digo, justo esta semana está en sus privados. Muy inteligente, así es que esperemos que pronto esté graduado. Ahí les cuento cómo les va a ir. Vamos a ver entonces el ejercicio número 1 de clase. Ya lo tienen ustedes en Classroom. Espero que ya lo puedan apreciar. En este ejercicio vamos a ir leyendo cada una de las condiciones que tenemos. Como es la primera vez, yo les estoy dando la ubicación, ¿verdad? Donde tenemos el impacto y la probabilidad. Y de esta manera lo vamos a ir graficando. ¿Me confirman si ya lo tienen a la vista, por favor? Si ya lo descargaron. ¿Aló? En el chat ponen que ya. Bueno, entonces fíjense, pues estamos haciendo una auditoría. No he cambiado diapositiva, solamente tengo ejercicio 1. Voy a leer un poco lo que tenemos nosotros acá en el enunciado. Esta sería la valoración de la probabilidad frecuente y el impacto peligroso, ¿verdad? Veamos cómo quedaría en nuestra gráfica. Esta es la gráfica. Yo les decía, vamos a tomar también algunos criterios para poder estandarizar, porque ya en los siguientes ejercicios yo no les voy a indicar qué tipo de probabilidad ni de consecuencia es, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tomar que la escala del 1 al 5 significa el 100%. Si esto lo divido por 5, me daría entonces acá 20, 20, 20, 20, 20. De tal manera que si lo acumulo, acá sería 40, 60, 80 y 100, ¿verdad? Y lo mismo podemos hacer en la consecuencia. 20, 40, 60, 80 y 100. De tal manera que si en lugar de decir que es un riesgo frecuente y un impacto peligroso, dijéramos que tiene una probabilidad de un 90%, automáticamente probabilidad 90%, ya me estoy ubicando yo en el cuadrante de 80 a 100, ¿verdad? Y la consecuencia está en un 75%. Entonces automáticamente me voy al cuadrante este de acá, ¿verdad? Porque hasta acá tengo el límite del 80%. De esa manera pienso que lo vamos a poder estandarizar y ustedes lo van a poder entender mejor, ¿verdad? Solamente será de tener la identificación porcentual de 0 a 100 y en impacto de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos dónde vamos a colocar la demanda laboral. Según la expectativa que tenemos acá, es frecuente, ya lo tengo yo en la categoría 5, frecuente, y el impacto es peligroso, ¿verdad? Entonces sería 5 con la literal D. Allí coloco demanda laboral. Para efectos de esta unidad, hasta allí nos vamos a quedar.
¿A qué me refiero con esto? Que con solo que ustedes logren colocar los factores de riesgo en este mapa, ¿verdad? Le llaman también mapa de calor o matriz de riesgo. Con solo que ustedes los vayan colocando en el sitio que corresponde, la respuesta es correcta. Luego, en una auditoría o, por ejemplo, si tuviéramos que evaluar un sistema de control interno, tendríamos que decir, es un evento que hay pocas probabilidades de que se gane, ¿verdad? Ya lo vimos en el enunciado, ¿verdad? Y el efecto es peligroso por el monto que tiene de 2.300.000. Tendríamos que pensar qué está pasando con los empleados, por qué hay una demanda. ¿Será que no les calculamos bien los salarios? ¿Será que estamos con jornadas extensivas, que ellos están cansados? ¿Será que no les pagamos ni el salario mínimo? Eso tiene que llevar a la administración a tomar medidas. ¿Para qué? Para que este evento adverso no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y no tengamos que pagar una demanda de esta naturaleza que podría llegar a desestabilizar económicamente a la empresa. Si es, por ejemplo, para efectos de la auditoría, tendríamos nosotros también que pensar qué cuentas de los estados financieros se relacionan con trabajadores. Esto a mí me podría llevar automáticamente a pensar, al solo ver esta gráfica, que debo de ponerle atención al estado del resultado, porque ahí tengo que tener gastos de administración y gastos de venta. Y en esos gastos tendrán que ir incluidos los pagos de nómina, pagos de planilla, bueno, en fin, todo lo necesario para que la empresa genere la actividad, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve nada más y para efectos del curso hasta donde ustedes lo están apreciando, ¿verdad? Pregunto, ¿hay alguna duda, algún comentario hasta acá? Hay una pregunta de Jorge Cholik. Sí, Jorge. No, es una pregunta, ahorita la leo. Ah, perdón. Este ejemplo formaría parte de la evidencia que pide la NIA 501 sobre litigios. Sí, es evidencia en general, ¿verdad? Por medio de esto podemos entrelazarlo también con la NIA 315, la NIA 330, ¿verdad? Que son fundantes en esto. La obtención de evidencia y, o sea, hay varias normas que se relacionan con esto, Jorge. Veamos la siguiente literal. Vamos a referirnos a la cuenta clientes. De acuerdo con información proporcionada, la cuenta clientes está totalmente integrada. ¿Qué significa esto? Que tenemos el detalle de todos los clientes, ¿verdad? Tiene una cartera sana. ¿Qué significa esto? Que todos están pagando a tiempo conforme lo requiere la empresa y el pacto que se ha hecho. Se realizan confirmaciones con los clientes cada 2 meses. Este es un procedimiento que es obligatorio para el auditor externo, pero si la empresa internamente lo hace, es una medida de control interno que es muy buena. Sin que veamos los factores que tenemos ahí de riesgo e impacto, con solo esto que les estoy diciendo, ustedes tienen que pensar que cuenta clientes debería estar en una zona verde. Está integrada, hacen confirmaciones, los clientes están pagando. Entonces, el peor error que pudiera cometer yo es decir, bueno, esta yo la voy a clasificar en una zona roja. ¿Pero por qué? Tengo la integración, los clientes están pagando, hacen confirmaciones con los clientes. No habría un factor de riesgo, ¿verdad? Veamos, de acuerdo a la categoría que tenemos acá, es improbable e insignificante, ¿verdad? Como lo tenemos allí. ¿Algún comentario hasta acá? Bueno, si no me interrumpen, vamos con la siguiente. Rubro de propiedades, planta y equipo. ¿Está integrado? Perfecto. Eso es bueno. Plenamente identificado. Quiere decir que está etiquetado y localizado. No se ha practicado inventario físico desde el cierre anterior. Si yo no he hecho un inventario físico, automáticamente tengo que pensar en un factor de riesgo, porque puede ser que desde el último inventario
a la fecha actual o a la fecha de cierre 31 de diciembre, pudieran haber movido, sustraído o robado algún equipo y no nos hayamos dado cuenta, ¿verdad? Entonces acá ya se menciona que hay un riesgo posible y un impacto menor, ¿verdad? Veamos entonces, riesgo posible, impacto menor, ¿verdad? Esto sería al equivalente que, por ejemplo, yo les dijera que propiedades, planta y equipo tiene una probabilidad del 35% y una consecuencia del 40%, ¿verdad? Es exactamente lo mismo como les expliqué también en términos porcentuales, ¿verdad? Vamos con la siguiente. La cuenta de Banco del Caimán. De entradita, miren ustedes, qué ganga, ¿verdad? No se ha conciliado desde el mes de junio del 2022 y la auditoría es a diciembre. Quiere decir que tenemos 6 meses, ¿verdad? Sin conciliar. Se determina que existen probabilidades de mal uso de fondos. Hay algún indicio, hay algún rumor que nos dice que no estén usando bien. Si los fondos no están siendo bien usados, alguien está interesado en que no se haga la conciliación, porque si se concilian los saldos, se puede detectar un fraude, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente yo ya estoy pensando que en esa cuenta hay problemas, ¿verdad? Miren, cuenta del Banco Caimán, tengo una probabilidad probable y un efecto peligroso. ¿Algún comentario? Lindsay Pérez levantó la mano, le creo. Licenciado, Escucho. perdone, en este caso, ¿cuántos meses tendrían que pasar para, digamos, calificar este problema como, digamos, por ejemplo, moderado o menor, sin que se concilien los saldos del banco? Fíjate que bancos es una cuenta muy sensible, porque es un disponible de la empresa. Por ejemplo, a diciembre deberíamos de tener conciliado el mes de noviembre. O sea, yo no te puedo dar una cantidad de 5 o 8 meses. Simplemente, bancos tienen que estar al día, la conciliación. Lo que pasa es que hacemos la conciliación mensualmente porque es un ciclo, digamos, de operaciones, ¿verdad? Incluso si la empresa quisiera hacer una conciliación al 15 de diciembre o cada 15 de mes, una al 15 de diciembre, una al 31 del mes, podría hacerlo. No hay ninguna limitación, ¿verdad? Es un tema un poquito de cierres parciales mensuales que la conciliación se hace mensual. Pero nosotros incluso podríamos, por medio de una confirmación del saldo en línea, hacer una conciliación interna en la empresa, ¿verdad? Entonces, lo más recomendable en el tema de efectivo y equivalentes es que el cuadre sea a la fecha más reciente. Y como te digo, no más allá de un mes sería mi punto de vista. ¿Estamos bien? Bueno, espero que estén bien entonces. Vamos con la siguiente literal. Caja chica. La administración manifiesta sus dudas con respecto a la ocurrencia de un fraude en caja chica. Pues a veces se escucha que toman dinero, que algo está pasando. Entonces acá yo automáticamente tengo que pensar en que esto es un factor de riesgo importante, ¿verdad? Veamos entonces. Caja chica, vamos a ver. El impacto es menor porque es una caja chica, ¿verdad? No es lo mismo que veíamos del monto de los 2.300.000. Una caja chica no podría llegar más allá de 5.000, 10.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, por eso es que se está ejemplificando allí, ¿verdad? En un amarillo. Veamos la siguiente. F. Proveedores. Se determina que hay integración de proveedores, eso es importante. Sin embargo, no se han efectuado confirmaciones desde marzo del año 2021. Quiere decir que ya es más de un año sin confirmar a los proveedores dentro de la empresa.
el auditor sí estaría obligado a hacer su confirmación de proveedores a la fecha de cierre. Y acá se muestra entonces un riesgo probable y un impacto moderado, ¿verdad? De esta manera quedaría gráficamente los factores de riesgo que ustedes tienen en el enunciado y nos daría una idea, ¿verdad? Clientes, pues es una cuenta que veo sana. A nivel de auditoría tendría que aplicar mis procedimientos. Propiedades, planta de equipo también está bastante aceptable, ¿verdad? Dice que no se ha practicado el inventario físico. Yo ya sé en mis pruebas de auditoría que debo ponerle atención al inventario de propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Caja chica, hay un indicio de un factor de fraude. Lo que me corresponde hacer entonces es un arqueo de caja chica, ¿verdad? Proveedores no se han conciliado, tengo que hacer la prueba de conciliación de proveedores como parte de los procedimientos de auditoría. La cuenta del banco que no se ha conciliado, pues toca hacer las conciliaciones, hacer las confirmaciones con el banco también que sean seguras, obtener evidencia y pues la demanda laboral, ya vimos que hay un alto porcentaje de pérdida. Tendría que ver también si la empresa tiene alguna provisión para enfrentar el pago de esta demanda, ¿verdad? Podríamos ver ese punto de vista desde la contabilidad. ¿Algún comentario, alguna duda? Porque voy a dejar de compartir. Hay una pregunta, Nick. Por favor. Jorge Ochoa, ¿nota no puede ser más alto debido a que según las mías no hay fraude aislado? Es un ejemplo, Jorge. Es difícil ponerle un metro a esto. Yo solamente estoy ahorita llevándome a graficar. Por eso no quiero que nos metamos a ver interioridades, ¿verdad? Solamente quiero que aprendamos a graficar y de esta manera tenemos la fotografía del riesgo de la empresa, ¿verdad? Ya te digo, en Audi 4 y más adelante hay mucho más de esto, pero en este momento no, y menos para su examen. Les voy a pedir que definan qué cuentas, qué alcance y que me hagan un programa, porque si en el examen anterior con hora y media estábamos pálidos, hoy con más ya no dan. Entonces, hasta aquí voy a llegar en lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Otro comentario? ¿Estamos? Solo esos hay por el momento, Nick. Bueno, dejé de compartir. Igual el jueves vamos a seguir viendo este caso. Ya les voy a plantear una forma diferente de análisis, siempre dentro de lo que hemos aprendido hoy. Janina, ¿tienes algún comentario? ¿Te escucho? Sí, licenciado. Bueno, todavía estaba diciendo si sí le preguntaba o no le preguntaba sobre el laboratorio 4 porque tengo una dudita, pero no sé si en la responda o trabajamos así y miramos el... Trabájalo con tu criterio y lo vamos a Muy ver bien. el jueves para no andar corriendo. Sí, Va, está bien. Gracias, licenciado. con mucho gusto, no te preocupes. Bueno, William, te escucho. Nick, yo tengo una duda del laboratorio, pero mi duda solo es si los saldos según contabilidad, si nosotros ya lo revisamos, lo trasladamos al saldo de según auditoría o solo se queda en contabilidad. Hasta contabilidad, porque es vaciado de cifras, William. Ok, solo eso, Nick. Gracias. No tengas pena, a partir de que nosotros ya hacemos las pruebas de auditoría y proponemos partidas, eso yo se los prometí que se los voy a enseñar, ¿verdad? Allí sí ir los saldos de auditoría, ¿verdad? Si nosotros en este momento decimos que los saldos de auditoría son los mismos de contabilidad, asumimos los errores de la conta, fíjate, y no es conveniente hasta que hayamos probado los saldos. Sé que en este laboratorio hay algunas dudas que les van a saltar en cuanto a las integraciones, porque yo les puse el ejemplo con valores netos y en los estados financieros hay algunas integraciones. Les dije que en la vida real puede pasar como está en el laboratorio. Entonces, como ustedes, vamos a discutir ese criterio el día jueves, ¿verdad? Vamos a unirse con la